La ruta es el tejido que une ciudades, provincias, países. Pero la ruta guarda otros secretos. Por su pavimento se trasladan para el comercio, ganado, granos, productos industriales, pero también personas. Nadie quiere comprarse ropa producida por esclavos, ni tomarse un trago y enterarse que la chica que le sirve está siendo buscada por su familia y trabaja bajo amenaza. Pero una cosa es ignorar y otra, mirar para otro lado. El comercio y la explotación de individuos se denomina trata de personas. En la actualidad, hay más de 12 millones de personas víctimas de las redes de trata. De esos 12 millones, 1.200.000 son niños y niñas. La trata consiste en la captación de personas para trasladarlas y ser recibidas con el fin de explotarlas. Esa explotación puede ser laboral, sexual o para extracción de órganos. Todos los viernes teníamos un plan fijo. Con los vagos del trabajo íbamos siempre al mismo lugar, a lo de la flaca. La pasábamos re bien. Tomábamos unos tragos, nos divertíamos, charlábamos, bailábamos. La idea era pasar un buen momento y olvidarnos de nuestros problemas. Me embaracé cuando tenía 19 años. Y como el padre me dejó, tuve que abandonar la escuela. Me fui de mi casa y me vine con la bebé a Buenos Aires. Todos me decían que acá iba a conseguir un buen trabajo. Empecé buscando para limpieza o de camarera en confiterías, pero nada, no conseguía nada. El 23 de agosto del 2010 acompañé a mi hija María a la parada del colectivo. Estaba ilusionada porque iba a encontrarse con su amigo Julio, que le había prometido un trabajito en la capital federal de secretaria. Nunca me voy a olvidar de su sonrisa y sus ojos llenos de sueño al subir al colectivo. Lo mejor que tenía el lugar, que como éramos clientes, la flaca siempre nos ofrecía las mejores chicas, las más nuevitas. Pero ese viernes cambió todo, porque la flaca me dijo que esperara, que tenía que presentarme a Giselle, una morocha que había llegado hace poco. Cuando me hizo pasar a la pieza y la vi, era más bien parecida a todas las chicas que andaban por ahí. Pero cuando la tomé del brazo, me di cuenta que era carne fresca. Así que salí y me pedí un doble turno. Era una oportunidad que no la iba a dejar pasar. Después de mucho buscar en un bar me atendió don Walter. Me dijo que ahí estaban necesitando camarera, que me iba a pagar por mes. Empecé a trabajar, pero a los pocos días me dijo que tenía que ir con una pollera corta y hacer copas y pases con los clientes. A mí no me habían dicho que me iba a tener que dejar tocar, ni que iba a tener que tocar a los hombres, ni acostarme con ellos. Entonces me negué. Cuando mi hija llegó a la capital, me llamó para decirme que estaba nerviosa y que le dolía la panza. Yo la tranquilicé, pero en el fondo yo también estaba nervioso y me dolía la panza. Algo no me cerraba con ese chico Julio. Fue la última vez que hablé con ella. Serpentina asfalto que a veces te aísla y otras te encuentra. A veces te cuida y otras se queda con todo. La ruta tiene sus propias reglas y esconde sus secretos. Pero hay algunos que merecen ser contados, porque hay vidas en juego y porque vos podés salvarlas. La trata de personas es el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, justo detrás del tráfico de armas y de drogas. ¿Pero qué es lo que une a las rutas con la trata de personas? Uno de los eslabones más importantes de la cadena es el traslado. Existen lo que se llama provincias de origen y provincias de destino. Esto es, provincias de donde son reclutadas generalmente las víctimas y provincias a las que son trasladadas para su explotación. Las provincias de origen son Misiones, Formosa, Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del Estero. Las provincias de destino son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aunque también se recurre al secuestro como método de captación, la forma más frecuente es el engaño. Se buscan víctimas con necesidades económicas insatisfechas o afectivas y se les promete el paraíso, un trabajo muy bien pago en otra provincia o simplemente se recurre a la seducción.
El traslado es fundamental para hacer más vulnerables e indefensas a las víctimas, porque se las aleja de su hogar y de su entorno conocido. Mientras las víctimas son trasladadas, los tratantes aprovechan para ir explotándolas. Las personas que trabajan diariamente en las rutas son observadores privilegiados que podrían aportar muchos datos y ser parte activa de la lucha en contra de la trata de personas. Pero se necesita estar instruido y dejar de ignorar la trama real de las redes de trata. Para eso, vamos a empezar por derribar algunos mitos. Si pensás que una víctima de trata se ve golpeada, maltratada o deprimida, la respuesta es no. Si bien se recurre a todo tipo de maltrato físico y psicológico, a violaciones, golpizas, amenazas, falsos fusilamientos y encierros, cuando salen a la cancha, es cuando los esclavistas piensan que ya están despojadas de su deseo de huir. Por lo tanto, lo más probable es que las víctimas se vean felices, arregladas y bien dispuestas. Si pensás que las víctimas de trata están encadenadas y buscan continuamente escaparse, eso tampoco es absolutamente real. Pensá que sos madre y te secuestran. Pensá que en cautiverio te traen fotos de tu hijo entrando al jardín, de tu hijo en la plaza, de tu hijo tomando un helado. Ahora, pensá que las únicas cadenas que te atan son estas palabras: quédate acá o te traemos muerto a tu hijo. Cuando la hija es mujer, la amenaza más frecuente, que se transforma en realidad, es quédate acá o ponemos a trabajar a tu hija. Si crees que los tratantes y prostituidores son gente oscura y tenebrosa, como los mafiosos de las películas, la respuesta también es no. En general, son hombres y mujeres relajados y carismáticos. Con su simpatía y frescura, lograron engañar a sus primeras víctimas y persuadir a policías e investigadores de su inocencia. La conciencia no los molesta y no sienten vergüenza o pudor de tratar a los individuos que explotan como mercadería descartable. La noche de su llegada a Capital, la llamé a mi hija para ver cómo le había ido y cuándo volvía, pero nunca me contestó el teléfono. Me preocupó tanto que empecé a llamar a su mamá, a sus amigas, a sus hermanos, y nadie sabía nada. Y tampoco Julio me atendía el celular. Fuimos con su mamá a la comisaría del barrio para hacer la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que esperar 24 horas. Yo no aguanté más y me vine a la capital a buscarla. Las denuncias deben efectuarse inmediatamente después de producida la desaparición. Al otro día su mamá se plantó en la comisaría para hacer la denuncia. Aunque los caras no querían tomarla porque decían que era mayor de edad y que seguramente se había escapado con su novia. En Capital la busqué por todos lados. Nadie sabía de ella, de la empresa ni de Julio. Las primeras 48 horas de una desaparición son vitales para la investigación. Después de tanto ir a la fiscalía, de investigar nosotros, nos enteramos que Julio era un entregador de mujeres para la prostitución y que María iba a ser una de ellas. Pero todavía no pudimos encontrarlos, ni a él ni a ella. Lo último que supe es que a ella le dolía la panza y yo no pude hacer nada para ayudarla. Por cada víctima de trata desaparecida se dañan 3 generaciones: la de las víctimas, la de los padres que las buscan y la de los hijos que dejan abandonados o que tienen en cautiverio. Cuando me negué, don Walter me empujó por las escaleras hasta el primer piso. Me golpeó, me violó. Me dijo que no me haga la exquisita, que yo era una puta como todas las que estaban ahí abajo. Yo traté de escaparme, pero él me amenazó con matar a la nena, porque ellos la tenían en una especie de guardería todo el día para que yo trabajara. Entonces no me quedó más que obedecer. En el bar tenía que atender y hacer pases con los clientes. El pase venía con 3 consumiciones que hacía el cliente. Y cuando pasás, tenés que hacer todo lo que él te pide. No importa qué te pida. Una vez unos tipos me estaban golpeando feo y yo grité para que me vengan a ayudar, pero nadie vino. Ese día me di cuenta que mi vida no valía nada. Don Walter era el encargado del lugar. Él estaba ahí para vigilar que estuviéramos
siempre bien dispuestas, que no habláramos mucho con los clientes ni entre nosotras, para que no nos conozcamos. Yo hacía muchos pases por día, pero ellos me decían que no me había quedado nada, porque me tenían que descontar los tragos que tomaba y los preservativos que usaba. La cana venía los viernes a las 7 más o menos. Ellos venían a cobrar, porque le prestaban seguridad al prostíbulo. Y también avisaban si iban a llenar de otras comisarías. Don Walter nos hacía ensayar todo lo que teníamos que decir, que no trabajábamos ahí, que estábamos de paso tomando algo. La mayoría de los prostíbulos funcionan con el aval de la Fuerza de Seguridad Local. Yo no supe cómo pedir ayuda. Y tampoco me animé. Me daba vergüenza que mi familia se entere de que yo estaba trabajando de eso. Yo soy del interior, ¿viste? Y ahí, cuando te tildan de puta, no te pueden ver ni la cara. El tormento psicológico es tan efectivo que las propias víctimas dejan de verse como tales y se culpan a sí mismas por su situación. Ese viernes, en el bar de La Flaca, cuando volví a la habitación después de haberme pedido el doble turno, Giselle se puso a llorar. Yo no entendí qué pasaba y ella me pedía perdón y me decía que esperara unos minutos que ella se iba a poner bien. Las esclavas que no se ven felices son castigadas duramente por los proxenetas. Por eso temen mostrarse con los clientes. Yo le insistí y le pregunté qué era lo que le pasaba, porque nunca me había pasado algo así. Entonces me mostró las pulseritas que se ponen ellas, donde van contando los pases. Tenían los 2 brazos llenos de todos los clientes que había atendido ese día. Me contó que ella no quería estar ahí, que la habían traído de Oberá, pero ahora estaba endeudada con La Flaca, y que le habían dicho que el trabajo era otro. Los clientes son testigos privilegiados del funcionamiento real de los bares y prostíbulos. Su testimonio es fundamental para desarmar las redes. Me pidió que le avisara a su mamá dónde estaba. Yo me asusté porque me acordaba de lo que decían en la tele, de todas esas chicas desaparecidas. Pero uno nunca cree que eso va a pasar cerca de uno. Y entonces, para no levantar sospechas, me quedé el tiempo justo del doble turno. Y después salí como si nada. Al otro día llamé a la mamá. Y desde ese día no salí más de puta. No me da el cuero. Espero que la mamá la haya podido sacar de ahí. Pero el traslado, la explotación y el consumo no son los únicos eslabones que tienen la cadena de las redes de trata de personas. Otros eslabones de esta cadena son la corrupción, la justicia lenta e ineficaz, los prejuicios, el miedo y la ignorancia. De los 2 primeros nos estamos encargando las organizaciones nacionales e internacionales, junto con los gobiernos nacionales y provinciales. Si bien falta mucho por hacer, se lograron algunos avances significativos, como la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en abril del 2008, que incorpora a la trata de personas como delito. Antes de esta ley, no existía sanción sobre los tratantes de personas. Como vimos, no hace falta estar atado a cadenas para ser esclavo. El éxito de las redes de trata reside en un delicado trabajo sobre cada víctima que las despoja de toda herramienta de defensa. El éxito está en poder convertir en objetos a las personas para poder moldearlas y comercializarlas a su antojo. Para esto recurren a tormentos físicos y psicológicos y, por supuesto, a drogas como el éxtasis o, como lo llaman algunos, la pastillita de la alegría. El miedo hace fuertes a las redes de trata. Miedo de las víctimas a los encargados, a las madamas, miedo a sus propias compañeras, pero también el miedo de los clientes al apriete o a quedar escrachados. Pensa entonces que el cliente es el único individuo libre de la cadena, que accede a teléfonos que no están intervenidos y que puede preservar su identidad. ¿Se te ocurriría ver a algún compañero al costado de la ruta y no parar a auxiliarlo? ¿Por qué debería ser indiferente a este delito que genera tantas víctimas? El mundo le pertenece a los valientes. Aunque es un tema complicado, hay algunos indicios para tomar en cuenta para entender que no se trata de trabajadoras, sino de víctimas de trata. Estos indicios son: si parece menor de edad, es posible que lo sea, aunque otros o ella misma mientan al respecto. Si habla diferente, en otro idioma, con otro acento o tonada, es probable que haya sido trasladada. Si no puede aceptar encontrarse fuera del lugar en el que trabaja,
si vive en el mismo lugar donde trabaja, si no es ella la que recibe el dinero, si tiene que pedir permiso para todo, podrías estar frente a una víctima. Si se ve golpeada o quemada, es que está siendo maltratada físicamente. Tal vez se rebeló, intentó huir o no obedece como debería y se la está castigando. Si se ve exaltada, es posible que esté muy drogada, tan drogada que nadie en su sano juicio debería tocarle un pelo. No hagas nada personalmente. Hay organismos que recibirán tu denuncia anónima y reaccionarán con premura. No necesitamos que pongas en riesgo tu vida y la vida de las víctimas. Simplemente avisa y, sobre todo, habla con tus amigos, con tu familia y compañeros de las cosas que aprendiste. La información también es un arma muy efectiva contra la esclavitud. Solo en 2011, la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación rescató a 1.597 víctimas. Gracias a personas como Gabriel, a familiares que se movilizan buscando justicia y a organizaciones afines. Contamos con vos. Que no falte libertad. Que no falte libertad. Que no falte libertad. Por favor, ayúdame sin dudar. Que el corazón se hace grande sin luchar. Dame la mano, ayúdame a rescatar. Porque hay muchas vidas por salvar y muchas familias por recomponer. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, sino lo que desde ahora puedas hacer.